Padre, escuchar tu pueblo alabando a tu nombre, porque solamente tú eres digno y te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de estar juntos alabando tu nombre y acordando la victoria, Señor, de la resurrección. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y su pueblo dijo: amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Se pueden sentar. Un recuerdo, solamente este domingo estamos reuniéndonos a las 2. Ya vamos a volver a reunirnos a las 12:30. Entonces, por favor, acuérdense que vamos a estar reuniéndonos de aquí adelante a las 12:30. Vamos a estar en el libro de Marcos. Si pueden apuntar los textos, porque voy a tomar una serie de textos en la palabra de Dios y los voy a combinar para dar el día de la resurrección para ustedes. Pero vamos a dar principio en Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos 15, si lo quieren apuntar, versículo 34, donde quedamos nosotros la semana pasada. Dice así la palabra de Dios: y la hora novena, Jesús clamó con gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una vez más quiero hacer énfasis en cuando Jesucristo dijo: Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta de eso, una vez más, como les he dicho, por usted. Por usted, Dios dio la vuelta. En ese tiempo, Cristo en la cruz, ni en la tierra ni en el cielo, ni el hombre ni Dios, Él estaba totalmente solo. Y Él está clamando: Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la razón es porque Él tenía mi pecado sobre Él. Él tenía nuestro pecado sobre Él y Dios dio la vuelta, porque totalmente Él tenía que recibir la ira de Dios sobre el pecado. Aún Dios dando la vuelta y Él está dando totalmente solo. Él físicamente dio su cuerpo y ahora Él está dando su espíritu, su alma para nosotros. Él está recibiendo lo que nosotros merecíamos. Yo sé personalmente que eso es lo que yo merecía, pero Él murió por mí. Lo que yo merecía, Él tomó por mí. Y nosotros, cada uno de nosotros, podemos decir lo mismo en lo que hemos hecho, en lo que hemos pensado, en la rebeldía que nosotros, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y por eso en este momento Él está diciendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Y la respuesta es usted. La respuesta soy yo. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, por favor, apúntenlo, 2 de Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No lo conocía. Él no sabía que era pecado. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:21 muy claramente: al que no conoció pecado, por nosotros, por usted, por mí, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Alguien tiene que pagar por todo lo que nosotros hemos hecho, y hemos hecho mucho. Yo sé personalmente. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios puro. Él no puede solamente dejarme entrar. Alguien tenía que pagar, y dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él es el que tomó nuestro lugar.
Una vez más, Ila, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ponemos nuestro nombre ahí, por mí y por usted. En el Evangelio de Juan, capítulo 19:30, Juan 19:30 dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. El propósito en el griego es tetelestai. Consumado es tu pecado. Consumado es el pago por mi pecado. Y cuando él dijo eso, dijo, tetelestai, Alex. Tetelestai, pon tu nombre ahí. Yo he pagado todo lo que has hecho. Consumado es tu pecado y la muerte. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, tetelestai. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Su cuerpo fue dado por nosotros. El cuerpo de Cristo, el Cristo, nuestro Mesías, puro, sin pecado. No había pecado en él. Y dio su cuerpo por nosotros. Y ahora vemos que está entregando su espíritu, su alma. Él está dando no solamente el cuerpo, pero el espíritu, su alma. Vemos que lo toman de la cruz y lo entierran. Escondido nuestro pecado, enterrado nuestro pecado. Ya no en la vista de Dios por medio de la cruz de Cristo, que Él murió por nosotros. Nuestro pecado fue enterrado con Cristo. Pero ahí no termina lo que vemos. Dice en Mateo 28:1 dice esto. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Una cosa muy interesante que miré cuando estuve estudiando este pasaje de la palabra de Dios, dice, pasado el día de reposo, el día séptimo. Nosotros vemos que dentro de la palabra de Dios, Dios quiere que el hombre descanse de su trabajo. Vemos que en el séptimo día Dios, dice la palabra de Dios, después de la creación, dice la palabra de Dios, y Dios descansó para disfrutar de su creación. Su creación, su poema, la majestad de su creación, el hombre, la mujer, para disfrutar de ella. En el séptimo día, y dice aquí, después del séptimo día, el primer día, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue luz. En el primer día de la semana resucita Cristo, la luz del mundo. Un nuevo día para nosotros, un nuevo día, porque es un día de victoria. Yo estaba compartiendo con mi esposa. Ayer fue enterrado mi pecado. El Viernes Santo, en cuando mis pecados fueron puestos en la cruz y fueron enterrados. Pero hoy estamos celebrando un día de victoria, de liberación, de victoria no solamente sobre el pecado, sino sobre la muerte. Las cosas que nosotros tememos más de nuestro pecado, de la justicia de Dios y de la muerte. Hay personas que están muriendo y no saben lo que espera, pero nosotros sí. Uno de los historianos romanos dijeron, los cristianos, ellos mueren diferente. Estos cristianos mueren diferente. No con el terror de lo que les espera por la vida que ellos vivieron. Nosotros sabemos, por medio de la cruz, nosotros morimos diferente.
porque nuestra esperanza es en Cristo. La victoria sobre nuestros pecados, la victoria sobre la muerte. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, versículo 2, dice, y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámparo y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Una cosa que vemos en el nacimiento de Cristo, una multitud de ángeles. Aquí en la resurrección vemos un ángel resplandente. Pero ¿sabes dónde no vemos los ángeles? En la cruz. Cristo estaba solo, totalmente solo. Ni el Padre, ni el hombre, ni un ángel. Pero en el día de su nacimiento, en el día de su resurrección, una vez más, vemos un ángel. Porque en la cruz no había escapa. Él tenía que pagar por nuestros pecados. Solamente había una manera. Y dice también una cosa que no apunté, pero me puse a pensar en este momento, es que un ángel mueve lo que el hombre puso para retener, para que no vengan y se roben el cuerpo de Cristo. Pusieron una piedra y el ángel lo está removiendo. ¿Y qué hace? Oh hombre, hombre vanidad. Y se sienta sobre lo que el hombre trata de poner para parar la resurrección de Cristo. Si quieren apuntar, Lucas 24, 2 al 8. Lucas 24, 2 al 8 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Aconteció que estando ahí perplejas, confundida por esto, he aquí se pararon junto de ellas dos varones, con vestidura resplandentes, como tuvieron temor, bajaron su rostro a la tierra. Y les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os he hablado cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, que el Hijo del Hombre sea entregado a las manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucitará al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, de la palabra de Dios. Y cuando vemos esto, ellas se pusieron a acordarse de lo que Cristo dijo, que Él iba a ser crucificado, que lo iban a entregar a los pecadores, pero que iba a resucitar al tercer día. Y se acuerdan de la palabra de Dios, lo que Él dijo, y también la obra que Él iba a hacer, iba a resucitar. Y se acordaron de esas cosas. Se acordaron que Él iba a ser crucificado por nosotros. Y se acordaron, dice la palabra de Dios. Y vieron la resurrección, la justificación de nosotros. Hay dos cosas. La justificación por nuestros pecados por medio de la cruz de Cristo. Y la santificación por medio que Él resucitó de los muertos. Job dijo esto en el Viejo Testamento: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job sabía que nuestro Cristo, el Hamashiach, el que ha sido predicado desde el Viejo Testamento, iba a resucitar al tercer día. Dice Marcos 16:7, si lo quieren apuntar. Pero oí decir a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea,
ahí le veráis como os dijo. Y una cosa muy importante aquí es que específicamente el ángel le dice a estas mujeres, ve y diles a los discípulos y a Pedro. Y hay en cuando nosotros ponemos a pensarnos, tu resurrección, tu justificación, el lavar del pecado son para la congregación, pero no para mí. Yo he hecho muchas cosas. Yo no soy digno de reunirme con estas personas justificadas, santificados. Yo no soy digno. Pero Cristo, por medio de este ángel, le dice, y dile a Pedro. Y ahí podemos poner nuestro nombre, ahí puedo poner mi nombre, y dile a Alex, el más indigno, el más pecador, el más rebelde, y ahí ponemos nuestro nombre en cuando Él dice, pero id decir a los discípulos y a usted, el más indigno, pastor, tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes lo que estoy pensando en cuando salgo de aquí, lo que voy a hacer. Y Jesucristo llama y dice, y dile a usted. Dice, y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veráis, como os he dicho, la invitación de restauración. La invitación de gracia, de lo que yo no merezco, de lo que yo no merecía. Y la invitación de restaurar el comunión con mi Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:19. 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, que reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y dile a Pedro, y dile y pon tu nombre ahí. Porque por una obra vino, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a usted, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, lo que nosotros hemos hecho. No está tomando en cuenta nuestro pecado. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Vemos a estas mujeres van con un mensaje específicamente por Pedro, con una palabra, con un mensaje de reconciliación. Y dice la palabra y nos encargó a ustedes. Y nos ha encargado a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Qué es el mensaje? Si Dios me puede perdonar a este pecador, hay mucha esperanza para usted. Si Dios me ha perdonado a mí, créeme que hay suficiente perdón aún para ustedes. Porque veo acá afuera y no veo ningún pecador. Pero veo aquí y yo sé quién soy. Nosotros vamos con el mensaje de reconciliación. Con el mismo mensaje, si Dios me puede perdonar a mí, si Dios me puede amar a mí, mucho más a usted. Hay suficiente campo al pie de la cruz. El 8 dice así, entonces ellas salieron del sepulcro con temor, pero que con gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, vamos a Mateo 28, 9 y 10, dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salva. Y ellas acercando, abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Lucas, en el Evangelio de Lucas 24, 9, dice así,
Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas a todos los que estaban, y los 11 y a todos los demás. Bajamos a Lucas 24, 12, dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lisnos solos, y se fue a la casa maravillado de lo que había sucedido. Cuando yo me imagino de Pedro, él escuchando que el Hamashiach, el Mesías, se ha levantado de los muertos, que hay esperanzas, y corre a ver al Mesías, corre a ver con sus mismos ojos, con sus propios ojos, mi Salvador ha resucitado. Y él corre y se queda maravillado de las cosas que él ha escuchado, pero lo quería ver con sus propios ojos a mi Mesías, a mi Salvador, con la esperanza de perdón, con la esperanza, con el mensaje, y dile a Pedro que lo veo en Galilea. Dice también la palabra de Dios que lo quería ver y se acordó de las palabras de Cristo. Si nosotros nos acordamos de la palabra de Cristo, vamos a ver las cosas claras. Claramente vamos a ver, porque la promesa de Dios es, yo nunca te dejaré, yo siempre estaré contigo. Y hay veces en cuando como Cristo, Ila, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hay que acordarnos de la promesa de Dios, hay que acordarnos de la palabra de Dios para ver las cosas claramente, que Él nunca me va a dejar. Aún como me siento, aún lo que veo, yo sé que Dios está conmigo. Y Pedro, acordándose de las promesas de Cristo, corrió porque él tenía esperanzas una vez más ver a su Mesías. Mientras ellos hablaban, dice Lucas 24, 36, Lucas 24, 36 dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Ves? Ellos están hablando, ellos están discutiendo de las cosas. Puede ser que ellos estaban dudando, ellos estaban hablando, y en medio de ellos viene Cristo y Él tiene la última palabra. Paz a vosotros. Él viene con la última palabra en nuestra confusión, en nuestra duda, en las preguntas que nosotros tenemos. Y viene Cristo, Él entra ahí en esa situación para usted, donde usted esté hoy día, y nos está acordando de su palabra. Y su palabra para su iglesia hoy día es, paz a vosotros. Dejar que Cristo esté en medio de esa situación. Y viene y Él termina la discusión, Él termina la plática y Él te dice a tu hogar, paz a vosotros. Y la plática se termina con Cristo teniendo la última palabra. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, de la iglesia, de tu situación, de tu hogar, de tu familia, y les dice, paz a vosotros. Porque Él está ahí. Porque Él ha entrado. Él ha entrado a tu hogar. Paz a vosotros, porque Él ha entrado a tu matrimonio. Él tiene la última palabra. La situación cambia. Nuestro Salvador está en medio de nosotros. Y dice paz. El mensaje de la resurrección para nosotros. Paz a vosotros. No se turbe vuestro corazón. Yo he vencido a este mundo.
y hay un nuevo sentido entre nosotros y la relación con Dios. Si lo merecemos, no. No lo merecemos. Pero la palabra de Dios es gracia. Lo que yo no merezco es dado a mí. Él murió por mí, eso es la gracia de Dios. Y la misericordia de Dios, las dos palabras claves son la gracia de Dios, lo que yo no merezco, lo que nosotros no merecemos, Cristo nos da salvación. Porque lo merecemos, no, es la gracia de Dios. Y la misericordia, la otra palabra es misericordia. Lo que merecemos, no me lo da. Esto es lo que mereces. Pero por mi misericordia no lo vas a recibir. Pero esto es lo que vas a recibir, mi gracia. Lo que realmente no mereces. Dice Lucas 24:37, dice eso. Entonces, espantados y atemorizado. A ver, dilo otra vez. A ver, dilo más recio. Gracias. Entonces, espantados y atemorizados, así como dijo el hermano, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Ellos estaban confundidos de la palabra de Dios, de lo que Él dijo. ¿Ves? Cuando nosotros no estamos recordando, cuando nosotros no estamos reteniendo la palabra de Dios, es una ventaja para el diablo. Y es una ventaja para nosotros el consuelo de su palabra, lo que Él nos ha prometido. ¿Ves? Cuando nosotros estamos dudando, es una ventaja para el enemigo y el consuelo que viene a nosotros por medio de su Espíritu Santo, no acordarnos, no de retenernos de su palabra. Es una desventaja a nosotros y el consuelo que Él quiere dar a nosotros. Dice el 39, el 40, dice así, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo lo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Hay iglesias que están negando que Jesucristo vino en cuerpo, solamente era un espíritu que vino. Pero aquí Jesucristo está aclarando eso, porque Él dice, mirad mis manos, mirad mis pies. Palpear quiere decir, una vez más, como les he enseñado, el doctor está palpeando para ver un hueso quebrado, Él está viendo, está examinando. Y Jesucristo está diciendo y está invitando, y Él les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpear y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ves que yo lo tengo. Cristo en un cuerpo glorificado. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Mirad lo que yo hice por usted. Yo lo sufrí. Este cuerpo por usted. Mirad dónde estaban los clavos. Mirad este cuerpo que sufrió por usted. Murió por mis pecados, pero las señales de la justificación de Dios, Él pagó el precio por nosotros. Él quería identificarse a nosotros en un cuerpo transformado. Escuchen. Esto es doctrina. Cuando nosotros estamos muertos, el cuerpo se entierra, pero el espíritu y el alma están en la presencia de Dios. No es un sueño espiritual. Nosotros cuando
Partemos de aquí, de este cuerpo, mi alma y mi espíritu en la presencia de Dios. La resurrección, hay tres partes para el cristiano. La resurrección, dice la palabra de Dios, Pablo nos enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos y fuimos nacidos de nuevo. La primera resurrección de un cristiano es: yo estaba muerto en mis pecados, pero por medio de la sangre de Cristo y la cruz, Él me libró y somos nacidos de nuevo. La segunda resurrección del cristiano es en cuando yo muero, mi espíritu, mi alma resucita a la presencia de Dios. La tercera es en el día de resurrección. La tercera resurrección es en cuando mi cuerpo se levanta, un cuerpo nuevo, un cuerpo como vemos el cuerpo de Cristo. Glorificado, eterno. Lo terrenal se transforma a lo celestial. Lo mortal a la inmortalidad. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Pablo nos dice eso, pero fuimos resucitados, nacidos de nuevo. Ya no estamos muertos en nuestros pecados porque Cristo murió por mis pecados, por nuestros pecados. Cuando nosotros morimos, el espíritu, el alma, el resucitado a la presencia de Dios. La tercera es cuando nuestro cuerpo es reunido y tenemos ese cuerpo eterno, así como vemos que Cristo lo tiene aquí. Él quiere dejar la noción de solamente resucitó el espíritu. Él resucitó en un cuerpo glorificado. En la tercera resurrección del cristiano estaremos en su presencia con un cuerpo transformado, eterno, delante de Él por la eternidad. 41-42 dice así, estamos hablando de la resurrección. Hoy es un día de la resurrección. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Están palpeando, están viendo, mirar. Y para hacer la cosa más clara, dice esto Jesús: y todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, y les dijo: ¿tenéis algo de comer? Jesús, resucitado, dice: ¿tenéis algo que comer? Y entonces le dieron un parte de pez asado y un panal de miel. Una prueba más, que Él estaba en un cuerpo santificado, un cuerpo, palpear, ver, mira, no hay hueso y carne en un espíritu, mirar. La obra de un cuerpo transformada, eterno. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:15. En este momento Jesucristo está sentado a la mesa. ¿Se imaginan? Jesucristo en toda su gloria, un cuerpo glorificado, resucitado de los muertos. Él está sentado con nosotros. ¿Se imagina? Es duro para yo imaginarme que Cristo está sentado con los apóstoles, pero Él está sentado a la mesa y les dice esto. Marcos 16:15. Jesucristo sentado a la mesa dice, y les dijo: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y no está dándonos no está sugiriendo. Iglesia, si quieren, si sienten en su corazón hacer esto, háganlo. Si tienen ganas, háganlo. Él está diciendo, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. De la resurrección, de la reconciliación, del perdón de nuestros pecados. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo.
Nosotros hemos escuchado mi amor por mi familia, por mi casa. Este es nuestro mundo alrededor de nosotros. Y aquí Dios está diciendo, no está sugiriendo, no está diciendo, si se sienten como hacerlo, hazlo. Él está diciendo, ir a todo el mundo y predicar el evangelio de reconciliación. Dice la palabra de Dios en Marcos 8:36, dice eso. ¿Por qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Una vez más, Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Yo escuché uno de los comentaristas que dijo esto. Escuchen, lo cambió un poquito, pero dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, pastor cristiano? Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo en evangelizar, en compartir? Porque ¿qué aprovecha el hombre o el pastor o el cristiano si gana todo el mundo y pierde su familia? Dice Cristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda creación, a toda criatura. ¿Y qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su familia? Pastor, cristiano, escuchamos lo que dice el Espíritu Santo. Habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibir el Espíritu Santo. Jesucristo sopló sobre su iglesia. Recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hacer esta obra? Sin el poder del Espíritu Santo, sin el movimiento del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga a par de nuestros hijos. Escucha a tu papá, escucha a tu mamá, escucha a tu hermana, escucha a tu primo. Y viene el Espíritu Santo y dice la palabra de Dios. Y habiendo dicho esto, sopló. Recibir el Espíritu Santo. Lucas 24:45 dice esto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, lo que está escrito de Él. Creer lo que estamos leyendo. 46 dice, y les dijo, así está escrito que fuese necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así era necesario. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón del pecado a toda nación, comenzando ¿dónde? En Jerusalén. No en todo el mundo, en tu Jerusalén, alrededor de ti. Predicar el Evangelio. ¿A quién? Aquí dice, ¿hacer qué? Predicar en su nombre el arrepentimiento. ¿A quién? A toda nación. No vamos a decir que estos no merecen o esta persona no merece, dice la palabra de Dios. ¿A quién? A toda nación. ¿Dónde comenzar? Comenzando en tu Jerusalén. ¿Cómo? En el poder del Espíritu Santo.
Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder desde lo alto. Esto es el poder del Espíritu Santo. Y el 50 dice, y los sacó fuera de Betania y alzó sus manos y los bendijo. Spurgeon dijo esto: créeme, si Jesucristo va a bendecir, va a bendecir. Eso espero yo. Me da mucho gusto en los que han venido a las 2 de la tarde para ser bendecidos por medio de su palabra. Y los sacó fuera de Betania y alzó sus manos y los bendijo. Y quien Cristo bendice, bendecidos son, dijo Spurgeon. Marcos 16, 19 dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo? Muchos decimos, oh, Cristo está en mi corazón. Bíblicamente, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Ese varón es mi hijo. Él cree en mí. Él cree en lo que yo hice en la cruz. Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero no nos ha dejado como huérfanos, los dejo mi Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. Él se fue con la confianza y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pablo dijo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, mora en vosotros. El poder, la victoria del cristiano aquí en la tierra, el perdón y la santificación, el perdón por medio de la sangre de Cristo, la santificación por medio de su Espíritu, la justificación por medio de la sangre de Cristo y la santificación por medio de su Espíritu Santo. Termino con este texto, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? ¿Satanás? ¿Quién es el que condena? La pregunta es de Pablo. ¿Tu conciencia? A veces decimos, mi conciencia me está matando. ¿Quién es el que te condena? ¿El diablo? ¿Tu conciencia? A lo mejor es un ser humano que te está condenando. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:34, ¿quién es el que te condena? ¿Te condenará? Cristo es el que murió por ti y por mí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ti. Él es creyente, ella es creyente. En lo que yo hice era suficiente en la cruz. ¿Quién me condena? Cristo murió por mí. ¿Quién es el que me condena? Cristo resucitó y vivo en la victoria de Cristo. ¿Quién es el que condena? ¿La ley? Si Cristo murió por mí, pagó mis pecados. La respuesta es que Cristo dijo, Tetelestai, consumado es. Yo lo he hecho todo por ti. Yo no solamente muero por ti, sino vivo por ti. Estoy a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y no los dejo huérfanos. Iglesia, dejo el poder del Espíritu Santo, no solamente sobre ti, pero vive en ti. Y la iglesia dice que así sea. La palabra es, y la iglesia dice, amén, amén. Puesto de pie, por favor, hermanos.
Padre, te damos gracias, Señor, por la victoria que tú has compartido con nosotros. Te alabamos, Dios, y te doy gracias, que tu bendición sea sobre tu pueblo y aún los que no han venido y aún los que han venido a gozarse con la iglesia en inglés, Señor. Tu bendición sobre cada uno de nosotros. Y Señor, tu iglesia que está celebrando la resurrección, este día te damos gracias. Y te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo, y su pueblo dijo, amén. Que Dios los bendiga.